Hola a todos, vamos a dar comienzo al capítulo 3 del curso de comandos Linux. Tal y como comenté en el capítulo anterior, todavía no vamos a ver realmente comandos porque considero que todavía necesitamos algunos conocimientos antes de empezar a ejecutar comandos. No obstante, para algún ejemplo seguro que ejecutaré algún comando, pero no os preocupéis que cuando llegue su momento se explicará mucho más detalladamente. Bien, lo primero que debemos hacer es abrir un terminal, ¿vale? Yo en mi caso tengo aquí un acceso directo, pero si no iríamos en aplicaciones, accesorios, terminal, ¿vale? Hay varios tipos de terminales, está el Genome Terminal, el Console, el Xterm, bueno, dependiendo ya de vuestro gusto, podéis ejecutar uno, podéis ejecutar otro, no hay ningún problema. Lo importante es que al final lo que nos va a abrir es un terminal con una base preparada para introducir comandos. En el caso de los que uséis Unity, porque yo estoy usando ahora mismo el escritorio del Genome Classic, pues tenéis que iros al botoncito de búsqueda y ponéis terminal y ya enseguida vais a encontrar la aplicación. Bien, como digo, nos encontramos en una base, porque como ya dije anteriormente, en el anterior capítulo, la shell por defecto que tiene Linux es una base. Y entonces se queda aquí el cursor preparado para que podamos empezar a ejecutar comandos. Quiero comentaros esta información. ¿Qué quiere decir esa información? ¿Vale? Eso que vemos ahí se llama prompt. ¿De acuerdo? Lo oiréis muchísimo la palabra prompt, ¿vale? El prompt nos da una información, la cual es la siguiente. Lo primero hasta la arroba es el nombre del usuario con el que hemos hecho login en el sistema, es decir, con el que hemos iniciado, el usuario con el que hemos iniciado en el sistema. Luego va la arroba, detrás el nombre de la máquina, dos puntos y detrás el directorio actual en el que nos encontramos, que en este caso es una tilde, ¿vale? Que la tilde es la abreviatura del directorio home del usuario que hemos hecho login, es decir, el directorio home, en mi caso, con el usuario jaberchez sería /home /jaberchez. Eso es exactamente lo mismo que la tilde. Por defecto, la base, cuando abrimos un terminal, se posiciona en nuestro directorio home, ¿vale? Y luego tenemos al final un simbolito que es un $, en el cual en este caso nos está indicando que somos un usuario normal del sistema. Como bien sabréis, el Linux es un sistema que pueden trabajar, es multiusuario, pueden trabajar muchos usuarios a la vez. De tal forma que existe un usuario que es el superusuario, el administrador de toda la máquina, como sucede en Windows, que es el usuario administrador. En Linux ese usuario en Linux se llama root. ¿De acuerdo? Es el usuario con ese nombre, root, el cual tiene control total de la máquina. Si nosotros entramos en la máquina como un usuario normal, el prompt nos va a indicar que somos un usuario normal por este simbolito, porque es el símbolo $. Si nosotros entráramos en la máquina como usuario root, ese simbolito nos lo cambiaría a una almohadilla, y incluso el prompt, si lo tiene modificado, sería vamos a hacer un cambio. Ahora mismo no importa que no sepáis el comando que voy a introducir, es simplemente explicativo, ya entraremos en detalle cuando llegue ese momento. Yo me voy a cambiar ahora mismo del usuario con el que he hecho login, me voy a cambiar a ser usuario root. Vale, si os fijáis, el prompt ha cambiado. De momento ya no está coloreado, ¿vale? Nos sigue indicando el usuario, la arroba, la máquina y el directorio home, pero ojo, el directorio home del usuario root es diferente, es /root,
¿vale? Y muy importante, la almohadilla. Eso nos está indicando que somos el usuario root, porque muchas veces, pues si tenemos alguna duda de si vamos a ejecutar algún comando que pueda tener algún riesgo, aparte de que ya veremos que hay comandos para saber quiénes somos, ya el mismo prompt nos está diciendo si somos un usuario normal o somos root, ¿vale? Me voy a salir como este usuario y me voy a quedar como estaba. Bien, si os fijáis también el prompt yo le tengo coloreado. Esto quiere decir que el prompt se puede modificar a vuestro gusto. Tiene su complejidad, pero bueno, puedes cambiar colores, puedes cambiar la información, en fin, lo puedes adecuar a tu gusto. Yo en el caso de los colores, yo normalmente siempre hago dos configuraciones en el prompt. Uno es el color, ¿por qué? Porque si tengo, por ejemplo, 3 máquinas diferentes y me conecto desde un terminal a todas ellas, en varios terminales evidentemente, con el color yo sé perfectamente que estoy en una máquina, estoy en otra o estoy en otra, y sé que el comando que voy a ejecutar lo voy a ejecutar correctamente en esa máquina y no me voy a equivocar, ¿vale? Bueno, eso es una manera de poder identificar las máquinas. Y la otra que suelo también utilizar en la configuración del prompt es, mira, si os fijáis, vale, me voy a cambiar por ejemplo al directorio tmp. Si os fijáis, ha cambiado el simbolito donde me encontraba antes, que era mi directorio home, a tmp. Por defecto normalmente te suele poner toda la ruta completa, es decir, si yo ahora por ejemplo entro en otro nuevo directorio, el cual me encuentro en /tmp/prueba, yo lo tengo configurado para que solamente me ponga el último donde me encuentro. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones estamos entrando en un sistema en el cual hay en un directorio donde hay muchísimos directorios, subdirectorios, y si tuviéramos toda la ruta completa en el prompt, nos podríamos encontrar que a lo mejor el prompt nos llegaría hasta aquí. Y vamos teniendo, eso son manías personales, cada uno lo puede ajustar como quiera. Hay gente que le gusta tenerlo todo, que se vea toda la ruta completa, yo en mi caso no, porque me va limitando el espacio para luego incluir comandos. Pero bueno, como ya digo, esto es personalizable y lo puede hacer cada uno a su gusto. Por defecto, si no recuerdo mal, en Ubuntu te marca toda la ruta completa. Bien, eso en cuanto al prompt. Como ya digo, ahora mismo tenemos una bash disponible para empezar a ejecutar comandos. De hecho, ya habéis visto en la explicación que he ejecutado algunos de ellos. Una de las cosas que es muy importante saber es que los comandos en Linux son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Es decir, el comando anterior que yo he ejecutado, el pwd, que ya os puedo ir adelantando, que nos va a decir en qué directorio nos encontramos, yo lo ejecuto y nos dice en el directorio en el que nos encontramos, no es lo mismo si yo hago pwd con todas mayúsculas. ¿Veis? Me dice que no ha encontrado ninguna orden. Es decir, los comandos son sensibles a mayúsculas y minúsculas, y quien los ha programado, si le ha llamado pwd en minúscula, es como se deben de ejecutar. O sea, tener mucho cuidado a la hora de escribir. De repente, si tenéis una mayúscula puesta y las mayúsculas puestas y de repente veis que no lo encontráis, ¿vale? Y aparte, este comando tampoco sería igual. O sea, tiene que ser exactamente como el comando, como se llama. Más cosas. ¿Cómo se ejecuta un comando? Voy a limpiar la pantalla para no equivocar. Bien. ¿Cómo se ejecuta un comando? La manera de ejecutar un comando en la base es la siguiente. Opciones y parámetros. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el comando, ¿vale? El que queramos ejecutar. Separados por espacios las opciones, en el caso de que sean necesarias o no. Ahora explico todo un poquitín esto con más detalle. Y separado por espacios los parámetros. ¿Qué significa todo esto? Bien, el comando
es el comando que queremos ejecutar. Eso es lo más sencillo. Las opciones son, a ver cómo lo explico para que se pueda entender bien. Las opciones es una manera de poder modificar el comportamiento de ese comando, ¿vale? No os preocupéis, que lo vamos a ver con ejemplos y espero que lo entendáis mucho mejor. Y los parámetros es información que necesita el comando para poder hacer su trabajo. Esto no es obligatorio, ni las opciones ni los parámetros, ¿de acuerdo? Hay comandos que sí, hay comandos que sí o sí hay que ejecutarlo con opciones y con parámetros. Hay comandos que solamente es obligatorio usarlo con parámetros, las opciones son opcionales. Hay comandos que no necesitan opciones ni parámetros, pero las tienen por si queremos modificar algún comportamiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que vaya quedando un poquitín más claro. Una cosita más. Las opciones siempre van a ir precedidas de un guión, ¿vale? Las opciones siempre van a ir precedidas por un guión si se tratan de opciones de una sola letra. Si son opciones de más de una letra, irán precedidos, ¿vale? Se antepondrá 2 guiones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ejecutar un comando que se llama ls, que es de los más sencillos y de los primeros que veremos cuando veamos ya en el próximo capítulo los comandos, en el cual lo que nos va a hacer es listar. Nos va a listar el contenido del directorio en el que nos encontramos, ¿vale? En este caso no tiene nada. Vamos a cambiarnos, por ejemplo, a nuestro directorio home. Vamos a irnos, por ejemplo, vale, uno que parece que se ve un poquitín más bien. Como ya digo, el ls de por sí ya es un comando que no necesita para funcionar ni opciones, ni parámetros o argumentos también. Se me ha olvidado comentar que también se suele decir parámetros o argumentos. Las dos terminologías se usan indistintamente. Vale, por sí solo, si ejecutamos ls, nos lista todo el contenido que tiene este directorio, ficheros y carpetas, ¿vale? Pero podemos decirle, por ejemplo, que queremos que modificar su comportamiento. Decirle, por ejemplo, que también nos liste los directorios o ficheros ocultos que haya en esta carpeta. Los ficheros ocultos en Linux empiezan con un punto, ¿de acuerdo? O sea, cualquier directorio que creemos o ficheros que empiece con un punto lo va a considerar como oculto, el cual el ls por sí solo, simplemente por ejecutarlo, no los va a mostrar. Si quisiéramos mostrar los ocultos, deberíamos de darle una opción, que es la A, para que nos muestre todos los ficheros ocultos, ¿de acuerdo? Imagino que aquí no habrá ninguno. Pues sí. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un punto Java, ¿vale? Este antes no lo hemos visto, este estaba oculto. Aquí tenemos también otro oculto. En definitiva, lo que las opciones vienen a hacer es modificar cierto comportamiento del comando normal, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar separados por espacio ahora un parámetro, ¿vale? Le podemos pasar, por ejemplo, el parámetro de este directorio, en el cual ahora le estamos diciendo: los parámetros o argumentos, como he comentado, es información que se le va a pasar al comando, ¿de acuerdo? En este caso le estamos diciendo: lístame el directorio cron.d, todo su contenido y además los ficheros ocultos que haya, ¿vale? Si os fijáis, pues nos ha mostrado 3 ficheros que hay. Pero fijaros cómo ha cambiado ya la ejecución del comando ls desde la primera vez que lo hicimos hasta ahora. Por sí solo nos ha dado un resultado. Con las opciones nos ha dado otro. Hemos modificado cierto comportamiento y además, con esta última ejecución, que le hemos proporcionado un argumento o un parámetro, le hemos dicho que nos liste
otro directorio totalmente diferente al que nos encontrábamos. Por lo tanto, esta es una ejecución completa, ¿de acuerdo? Una ejecución completa. Voy a limpiar un momentín para que lo podáis ver mejor. Vale, una ejecución completa de lo que sería un comando en Linux, donde hay el comando, opciones y argumentos. Bien, en el caso de las opciones podemos tener muchísimas. Eso cuando veamos un poquillo más los comandos, veremos que al final te las aprendes, o si no, tienes que consultar la documentación para ver cuántas opciones hay y tú utilizar las que en ese momento te interesen. Como ya decía, cuando es una sola letra va precedido de un guión. Por ejemplo, hay otra opción que es "-t", que esto lo que va a decir es que muestre el contenido pero ordenado por fecha. ¿Vale? Ahora ya hemos modificado todavía mucho más el comportamiento. Además de que muestre los ocultos, que también que lo ordene los ficheros por fecha, no por orden alfabético. Cuando nos encontramos con esta situación, que tenemos más de una opción de una sola letra, se pueden concatenar. Es decir, hacer eso y esto es exactamente lo mismo. ls menos at es exactamente lo mismo. Podemos concatenar todas las que queramos, siempre y cuando sean de una sola letra, por ejemplo la R, que lo haga de forma inversa, siempre y cuando sean de una sola letra, como digo, y siempre y cuando la opción que estamos utilizando no requiera además de un argumento o un parámetro. Esto probablemente, pueda ser un poquitín más complicado de entender, pero voy a adelantar algo, pero lo veremos en su momento cuando veamos los comandos. Igual que, como hemos dicho, bueno, voy a limpiar un poquito para que veáis un poquito mejor. Vale. Los argumentos, como hemos comentado, es información que se le pasa al comando. Bien, pues también existen argumentos que pueden ir a las opciones. Es decir, por ejemplo, existe un comando que se llama tar, que también lo veremos, que es para empaquetar directorios y demás, el cual se le pueden ir concatenando montones de opciones que tiene, pero concretamente una de ellas, la opción la F, esto es lo mismo, recordar que se hubiera puesto "-x", "-v", si los pongo con guión hay que separarlos con espacios. "-f", eso es exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Pero en el caso de este comando, en sí mismo la opción "-f" también requiere un argumento para esa opción, que es el nombre del fichero, ¿vale? El nombre que queramos poner. Entonces, aquí sí no podemos concatenarle más opciones. Esta debe ser la última, ¿de acuerdo? O bien podemos también separarla. Es decir, podemos concatenar todas las opciones que queramos, las que son de una sola letra, siempre y cuando no nos encontremos con una que a su vez también requiera un argumento. Perdonad. A su vez requiera un argumento. ¿De acuerdo? O bien se pone al final la última y concatenamos todas ellas, o bien las separamos. ¿Vale? En el caso de las opciones que hemos dicho que cuando son de más de una letra se utilizan dos guiones, por ejemplo, ls tiene una de ellas que se llama color, ¿vale? Esto es lo que le estamos diciendo al ls, que a la hora de listar que él coloree de una forma automática el contenido, es decir, si son directorios lo va a poner en azul, si son ficheros ejecutables lo va a poner en verde, si son ficheros normales de lectura, ficheros regulares no los va a poner en color blanco. Bueno, pues esta opción en concreto es una opción que tiene más de una letra, por lo tanto requiere dos guiones.
¿Vale? Esto de verdad, ahora mismo no os preocupéis demasiado en conocer todas las opciones. Lo que más me interesa es que sepáis cómo ejecutar comandos en la shell y qué son las opciones y qué son los argumentos. ¿Qué más? ¿Qué más cosillas sobre la bash? A nivel de ejecución de un comando, podemos ejecutar cualquier comando que ya nos proporcione el sistema, o comandos o scripts que hemos hecho, que podemos hacer nosotros en cualquier lenguaje, siempre y cuando tengan permisos de ejecución y el lenguaje que hemos programado, evidentemente la máquina lo reconozca. Pero podemos ejecutar cualquiera, no tiene por qué. Podemos crear nosotros cualquier script, darle permisos de ejecución y poderlo ejecutar. O sea, en este caso he ejecutado un comando interno que tiene el sistema cuando lo instalas, el ls, pero podríamos crearnos cualquier script nuestro y poderlo ejecutar igual. O sea que podemos crear nuestros propios comandos también. Otra cosa interesante en relación a la bash. Con las flechas, con el teclado, con la flecha de arriba y de abajo, si vamos pulsando, vamos viendo que va guardando un histórico de comandos que hemos ido ejecutando. ¿Os fijáis? Todos los comandos que he ido ejecutando. Incluso aunque apaguemos la máquina, sigue guardando. O sea, tiene un número que es configurable, por supuesto, de comandos los cuales va a guardar no solamente los que acabamos de ejecutar ahora, sino los que he podido ejecutar la semana pasada, el mes pasado. Eso ya, como digo, es configurable. Tú puedes hacer que sea un histórico muy grande o más pequeño. Eso, por ejemplo, para la administración de servidores conviene que sea un poquito alto para saber qué comandos están ejecutando todos los usuarios. ¿Vale? Y para acceder a ese histórico hay dos maneras. Existe un comando para eso, pero ahora mismo no lo vamos a ver. Y con las flechitas de arriba a abajo, como digo, podemos ir hacia arriba, vamos viendo hacia atrás los comandos que hemos ido metiendo, ¿de acuerdo? Si os fijáis. Y hacia abajo, en la flechita de abajo, vamos hacia adelante. Muy útil. Muchas veces ya hemos escrito un comando muy largo y o bien no nos acordamos o no lo queremos volver a escribir, pues nada, no tenemos nada más que ir navegando con las flechitas, localizarlo, le damos al enter y el comando se vuelve a ejecutar. Otra cosa muy interesante que tiene la bash, esto cuando cojáis un poquitín de soltura ya veréis que no vais a poder vivir sin ello. Nosotros podemos ejecutar, o sea, imaginaros que no nos acordamos muy bien de un comando. Sabíamos que empezaba por L, pero no estábamos del todo seguros cómo era. Porque evidentemente ls es muy sencillo, pero luego ya veréis que hay comandos un poquitín más complicados, más largos, de aprender y memorizar. Pero sí recordamos que empieza por L. Bueno, pues si ponemos la letra o letras que nos acordamos y le damos al tabulador 2 veces, nos va a sacar todas las coincidencias que tengan esos comandos. Evidentemente he puesto una L y hay bastantes, pero por ejemplo, no sé, la R, si le doy 2 veces, me va a sacar toda una lista, ¿vale? Al igual que aquí, cuando he escrito la L, lo único que nos dice que hay 127 posibilidades, que si queremos que se muestren le dices que yes y te saca todas las coincidencias. Y por lo menos, si no te acuerdas muy bien del comando, pero te acuerdas que era, por ejemplo, RE, tabulas 2 veces y fijaros, me saca todos los que empiezan por RE. Esto es una gran ayuda porque tampoco tenemos por qué memorizar absolutamente todos los comandos. Es una locura. Pero sí, más o menos, hombre, los que más se van a utilizar al final, si los utilizáis, los vais a recordar. Pero alguno que no utilizar muy a menudo y decir, bueno, pues empezaba por RE o RN, bueno, pues acordaros, doble tabulador y la propia bash os va a ayudar a reconocer esos comandos. Si por ejemplo si no empieza por ninguno, pues nada, directamente en ese caso sí,
En este caso, pues nada, le das doble tabulador y ves que no existe ningún comando que empiece por rent, ¿de acuerdo? Esto es muy útil, ya veréis que cuando cojáis un poquito de soltura, incluso como te hace un autocompletado, por ejemplo, si sabes que es Renat y ya no va a haber otro, le das al tabulador y él solo te completa el comando al final. Si hay varias coincidencias, te las saca todas. Pero si ya lo que has escrito es solamente una coincidencia, le das al tabulador, ejecutas la tecla del tabulador y te completa el comando. Ya veréis que la gente enseguida se le nota cuando tiene soltura con Linux, porque escribimos 3 o 4 letras y le damos al tabulador para completarlo. Y ya veréis como al principio cuesta un poquito, es normal, a todos nos ha pasado, pero cuando empecéis a utilizarlo no vais a poder vivir sin ello. Bien, otra cosita más. Existen comandos que cuando nosotros instalamos la distribución nuestra favorita de Linux, ya se instalan por defecto en el sistema, ¿de acuerdo? Son comandos físicos que se encuentran en el sistema. Y hay otra serie de comandos que son internos de la base, ¿de acuerdo? O sea, esos son propios de la base, no los vais a encontrar directamente en ninguna parte del sistema. Si los buscáis no los vais a encontrar. Son comandos internos que nos proporciona la propia base, ¿vale? Simplemente lo comento un poco pues a título de informativo, porque evidentemente cuando llegue su momento los vamos a ver. Otra cosita que quería también comentaros, aunque esto no tenga mucho que ver con la base en concreto, pero sí no quiero dejármelo porque aunque lo vamos a ver también, pero quiero irme adelantando para que ese miedo del que hablaba en la introducción en el capítulo 1 de la utilización de la shell lo vayáis perdiendo. Existe un comando que se llama man, el cual eso viene reducido de manual. Este comando nos va a ayudar a encontrar documentación de un comando en concreto. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a ejecutar el famoso comando que hemos ido ejecutando, el ls, pero no conocemos todas las opciones, no sabemos si hay que pasarle parámetros, o a lo mejor queremos hacer un listado personalizado y no sabemos si hay alguna opción que no lo pueda dar. Bueno, pues si ejecutamos el comando man y luego el comando del que queremos obtener documentación, pues lo ejecutamos, man ls, y si existe, que en la mayoría de los comandos va a existir una página man que se suele llamar, vais a ver que está muy bien documentado, la mayoría en inglés, pero bueno, hay páginas man que están traducidas al español, pero muchas no. Primero nos dice qué es lo que hace el comando, nos da una pequeña información, que lo que dice es que nos lista el contenido de un directorio. Esto es la forma de ejecutarlo, nos dice que hay que ejecutar el comando ls con las opciones y luego el fichero o la carpeta, lo que queramos. El estar entre corchetes nos dice que esto es opcional, no es obligatorio. Es decir, que podríamos ejecutar directamente solamente el comando ls, que también funciona. Luego, si seguimos bajando, pues ya vamos a ver la lista de opciones que tiene. En este caso nos dice que podemos ejecutar -a, una sola letra, o también -all, es decir, o esto es exactamente lo mismo, que lo que va a hacer es mostrar todas las entradas que empiezan con un punto, es decir, las que son ocultas. Podemos ejecutar uno u otro. El hecho de que suelen poner ahora también, hace muchos años, bueno, casi siempre existían antes solamente opciones de tipo corta, ahora ya les han metido más largas, es porque realmente son mucho más intuitivas de aprender que el -a, -f, -l. Uno a veces dice, no sé lo que son, pero -all o -escape o -ignore vacas, en fin,
es mucho más sencilla de aprender, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que nos ocupa. En la página man tenemos opciones que tendremos que ir mirando para ver si hay alguna que nos interesa conocer. Por si, por ejemplo, esta es muy interesante, menos full time, ¿de acuerdo? O -L, vamos a ejecutarla, vamos a abrir otra terminal. Si ejecutamos ls, fijaros la diferencia. Si yo ejecuto ls sin nada, sin ningún parámetro ni sin ninguna opción, este es el resultado que me devuelve de esta carpeta que me encuentro en /etc. Pero si ejecuto ls, fijaros que le he dado a la flechita para volver al histórico anterior, para no escribirlo. Si yo ejecuto ls-l, ya voy a hacer una modificación en el resultado. Me va a devolver un listado con mucho más detalle de lo que es cada uno de su contenido, es decir, si se trata de un directorio, la fecha, quiénes son los propietarios, el tamaño, en fin. ¿De acuerdo? Fijaros que las opciones pueden hacer que modifiquen muchísimo el resultado de un comando. Y la concatenación de muchas de ellas, por supuesto muchas más. Podemos hacer que se liste de esta manera, que además nos muestre los ocultos, que lo ordene por fecha y encima de forma inversa. Fijaros qué cantidad de opciones y el resultado es diferente, totalmente diferente, porque ya lo ha ordenado de una manera, ha mostrado los ocultos, fijaros, y encima, en lugar de ordenarlo por orden alfabético, por fecha. ¿Vale? Eso ya tenéis que ir conociendo vosotros las opciones para ir eligiendo la que más os interese. Y bien, otra cosa para terminar, para que no sea excesivamente largo este capítulo, una cosa también muy interesante que tiene la bash, y esto puede ser que cueste un poquitín entenderlo, pero bueno, voy a intentar explicarlo para que se pueda entender, aunque quizá no entre en demasiada profundidad, pero bueno, la idea quiero que se tenga. Es lo que le llaman las tuberías o pipes. ¿Qué es una tubería o una pipe? Bien, como habéis podido observar, la mayoría de los comandos ejecutamos el comando y nos va a mostrar una información en la pantalla. ¿Vale? Esa información que nosotros recibimos, que se denomina que ha salido, esa información ha salido por un canal, que en este caso es hacia la pantalla, podemos hacer que esa información mediante este carácter, ¿vale?, que se le llama pipe, la tubería o pipe, mediante ese carácter yo puedo ahora concatenarle otro comando. Pues por ejemplo, vamos a concatenarle este comando, el wc, por ejemplo, con la opción -l. Este comando lo que nos va a hacer es contar el resultado que nos devuelve este. Es decir, la salida de este comando lo va a recoger este y nos va a mostrar la información de este último. Si os acordáis, ejecutando el comando ls me devolvía todo el listado. Fijaros lo que va a suceder ahora. Muy interesante. Nos ha devuelto que hay 263 ficheros y carpetas en este directorio. Si yo le doy, por ejemplo, al ls la opción -a para que incluso incluya los ocultos, vemos que hay alguno más. No hay ningún problema en poder pegar este comando así, ¿eh? Es exactamente igual. Lo que pasa que en mi caso particular me parece que es un poquitín más engorroso y me gusta separarlo para que quede más claro. Bien, pues repasando, lo que es una pipe es poder concatenar varios comandos. O sea, la salida de un comando se la voy a concatenar a la entrada del otro. De tal forma que evidentemente puedo variar muchísimo la ejecución del mismo. Es decir, yo a lo mejor con este comando precisamente lo que quería era no ver el contenido, no me importa el contenido, sino quería saber cuánto contenido había. ¿Cuántos ficheros y carpetas en total había? ¿De acuerdo? Pues el comando ls por sí solo no me lo proporciona. Tengo que apoyarme en otros. Por ejemplo, vamos a suponer que en lugar del wc que va a contar, pues queremos simplemente que nos muestre los dos primeros de todo el listado, o mejor dicho, los dos últimos.
¿vale? Estos son de todo el listado los dos últimos ficheros que hay en el mismo, porque la salida del ls se la he concatenado a otro comando, que no os preocupéis, ya digo que lo veremos, el cual nos va a dar, mediante el parámetro, ya hemos modificado el contenido, en lugar de por defecto que siempre saca 10, le hemos dicho que solamente nos muestre los dos, y el comando tal nos va a mostrar los últimos del listado, los 10 últimos. En este caso, al modificarle con el "-n a 2, me ha devuelto los dos. Por lo tanto, fijaros lo potente que son las pipes, porque podemos obtener el resultado que nosotros deseamos. Bien, en un principio creo que no me dejo nada para empezar ya realmente a utilizar ya con un poquitín más de soltura y entender ya a partir de ahora todo lo que viene. Bueno, espero que os haya servido de algo. Si tenéis alguna duda o alguna cosa, escribirme. Y bueno, pues nada, os espero en el siguiente capítulo. Nos vemos.